detalle es una enseñanza para nuestra vida de seguidores de Jesucristo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les respondió: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo quiero recordarles a todos que en la Biblia están 4 evangelios. El Evangelio de San Mateo, el de San Marcos, el de San Lucas y el de San Juan. Los 4 evangelios nos hablan de Jesús. El centro de cada evangelio es Jesucristo. Alguien podría preguntar: ¿y entonces para qué son 4? Si es la misma persona, si es el mismo mensaje de la persona de Jesús. Conviene también recordar que los evangelios narrándonos la vida de Jesús tienen matices muy especiales cada uno. Por ejemplo, el Evangelio de San Mateo fue escrito teniendo como destinatarios primeros a los judíos que se hacían cristianos. Y ellos, que habían conocido las profecías de todo el Antiguo Testamento, sabían cuáles eran las características que se anunciaban para el Salvador, para el Mesías, como llamaban ellos, o al Cristo en griego. ¿Cuáles eran las características? Y entonces el evangelista San Mateo nos presenta a Jesús diciéndonos: miren, esto sucedió para que se cumpliera la profecía de Isaías o de este profeta. Quiere decir que para ellos era importante que realmente Jesús de Nazaret cumpliera lo que se había profetizado, que no fuera un improvisado. Otro de los evangelios, por ejemplo el de San Lucas, fue escrito para personas que venían no del pueblo judío, sino de lo que se llamaba los paganos, los que nunca habían oído hablar de las profecías del Antiguo Testamento. Y ellos no ponen, el evangelista San Lucas no pone tanto las profecías, porque saldría sobrando para una gente que no conocía las profecías hablar de Jesús. Él va más bien a mostrarnos los rasgos de Jesús que nos hacen descubrir el amor misericordioso, el amor salvador de Dios. Bueno, pues hoy tenemos un párrafo del Evangelio de San Mateo. Nos presenta a Jesús, pero yo quiero resaltar algunos de los puntos del Evangelio que hoy tenemos. En primer lugar, comienza el Evangelio diciéndonos: cuando Jesús se dio cuenta que Juan Bautista había sido muerto, él se retiró de ahí. ¿Por qué se retiró? Dice el Evangelio, se fue a un lugar apartado y solitario.
Yo lo interpreto como dos aspectos. El primero, una parte del duelo. Era el profeta que le había preparado el camino. Era el que había dicho así físicamente con el dedo: este que va pasando ahí es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Además, era el profeta que el mismo Jesús había dicho: es el más grande hijo de mujer. Es normal que sintiera dolor de que aquel que le preparó el camino ahora había sido asesinado por ser testigo de la verdad, por ser testigo de la palabra de Dios. Pero por otra parte, yo también lo interpreto como nuestro Señor ve que puede estar en peligro su misma vida. Si mataron a Juan Bautista, es probable que también a él lo vieran callar. Y entonces se retira a un lugar donde no es muy visto. Y esto me hace pensar en la importancia de que nosotros sepamos ver, oír, interpretar lo que son señales de Dios a través de los acontecimientos. Rara vez Dios se manifiesta de una manera visible, espectacular, con apariciones. Y más bien tenemos nosotros que oír su voz a través de los acontecimientos. Si nosotros vemos y sabemos oír que hay mucha gente necesitada, yo creo que Dios nos está hablando a través de estos acontecimientos. Jesús hoy nos muestra cómo se retira de aquel lugar donde podía correr peligro su vida, y aunque Él vino a entregar su vida, no era todavía su hora. Iba un día a llegar la hora en que entregara la vida, y Él iba a ir así decidido al encuentro de su hora. Pero en este momento todavía no es el punto para que Él entregue su vida. ¿Cómo debemos nosotros saber descubrir a través de los acontecimientos qué quiere Dios de nosotros? Yo les digo, por ejemplo, a los jóvenes, cómo necesitan aprender a descubrir a través de su edad, de sus acontecimientos, no dar pasos precipitados, por ejemplo, en relación con el matrimonio. Hay que saber descubrir y discernir cuándo es el momento, y no simplemente porque se me antoja, yo ya me voy a poner en una situación de compromisos que a lo mejor no estoy preparado, no es el momento. Que sepamos discernir. Otro detalle que quiero resaltar del Evangelio del día de hoy, dice que cuando Jesús desembarcó al lugar solitario a donde quería ir, se encontró con una gran cantidad de personas que habían ido a buscarlo. Supieron que iba para allá y fueron a buscarlo. El Evangelio de hoy simplemente nos dice que Jesús vio aquella muchedumbre y se compadeció de ella. Otro de los evangelios añade: vio aquella muchedumbre y se compadeció de ella porque andaban como ovejas sin pastor. Comienzo resaltando la palabra compadecer. La palabra compadecer es lo mismo que padecer con, y padecer no es solamente sufrir, sino vibrar con. Yo me compadezco de alguien, ordinariamente lo digo cuando siento ternura porque sufre, pero la palabra en sí quiere decir algo más amplio: vibrar con los demás, sentir alegría con los que se alegran, sentir ilusión con los que se ilusionan, sentir gozo con el éxito de los demás, dolerme el dolor de los demás, preocuparme por las necesidades de los demás. Bueno, pues Jesús
se compadece de aquella muchedumbre, porque andaban como ovejas sin pastor, vibra con ellos. No simplemente dice, bueno, pues ese no es mi problema, ese es problema de ellos, ese es asunto de ellos, para eso tienen sus gobernantes, sus sacerdotes, sus maestros, sus escribas, sus políticos, para eso tienen. No, Jesucristo se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor. Y aquí también, qué importante es que nosotros nos parezcamos a Cristo al compadecernos, al vibrar con la vida de los demás. Porque puede ser que nosotros pasemos indiferentes ante lo que viven los demás. Y cuando digo que pasemos indiferentes ante los demás, puede ser ante los de mi misma casa. Puede ser que algún joven en su casa no le importe si hay preocupaciones, si están sufriendo, si tienen pendientes. El joven puede ser que diga, yo me voy a ir con mis amigos, yo tengo una reunión con mis amigos, con mis amigas, lo demás a mí no me interesa. Y puede ser que en la misma casa los papás estén preocupados cómo sacar a la familia adelante. Necesitamos vibrar con lo que viven los demás. Y no solamente con un sentimentalismo, yo diría estéril, de decir pobrecitos, o de decir, ay, cómo sufren, o ay, qué bonito. Necesitamos hacer algo eficaz. El Evangelio nos dice que cuando Jesús se compadeció de ellos, nos va a dar dos modos de compadecerse de ellos. Lo primero, curó a sus enfermos. Quizá nosotros no podamos curar enfermos, pero sí podemos acompañar a los enfermos, sí podemos atenderlos, sí podemos echarles la mano. Y así también Jesús no es un sentimentalista vacío, estéril, sino que hace lo que se necesita. Que también nosotros sepamos vibrar con los sentimientos y necesidades de los demás. Y aquí yo lo pongo para mí como sacerdote, que no sea indiferente ante la ignorancia religiosa que puedan tener mis prójimos, que me dé lo mismo enseñarles que no enseñarles. Yo le pido a nuestro Señor que me dé esa capacidad de compasión, de compadecerme, para que también me alegre con el éxito de otros, pero que también ponga acciones eficaces para los que no saben, para los que no conocen su fe, para los que no tienen la oportunidad de acercarse a nuestro Señor. Que ponga acciones eficaces. Que no solamente diga, pues son ignorantes, no saben, no se preparan, no quieren. Que ponga acciones eficaces yo como sacerdote. Papás, compadézcanse de sus hijos. A veces van por el mundo sus hijos también con muchos riesgos, con muchos retos. Sepan estar atentos y vibrar con lo que ellos viven. Lo mismo yo le pediría a nuestros gobernantes, a los políticos, compadecerse del pueblo, vibrar con lo que el pueblo vive. Qué triste oír a veces gastos dispendiosos en obras que después resultan elefantes blancos o que también resultan con graves anomalías de corrupción, de mal uso de los fondos públicos. Que también nuestros gobernantes tengan la capacidad de compadecerse, de tal manera que busquen caminos eficaces para tender la mano, que por supuesto tienen obligación de hacerlo,
Todos nosotros, todos, unos de un modo, otros de otro, unos en un aspecto, otros en otro, otros en un ambiente, cada uno donde estamos, que sepamos compadecernos. El Evangelio nos pone otro detalle. Dice que los apóstoles le dijeron a nuestro Señor, después de que se pasó un buen rato con aquella gente, y le dicen: Señor, ya se está haciendo tarde, despide a la gente para que vayan a comprar comida. Fíjense cómo es muy fácil echarles la bolita a los demás. Es muy fácil echarles la responsabilidad a los demás. Ayer, por ejemplo, llegó una señora ahí conmigo a la oficina de la parroquia y me decía: Padre, vengo porque fíjese que estoy pasando una necesidad. Y me encontré una señora que me dijo: ay, pobrecita de ti, ve con el Padre, Él te ayuda. Qué fácil es echarles la bolita a los demás. Qué fácil es yo quitarme de mi corazón la responsabilidad diciendo: ve a tal lugar. Sí, habrá ocasiones en que definitivamente yo no pueda hacer nada, pero también es importante que nos organicemos para hacer algo. Entre todos necesitamos organizarnos. ¿Cuántas instituciones hay en nuestra ciudad de León en favor de los demás? Y nosotros necesitamos apoyar esas instituciones de apoyo, de ayuda, sea para resolver necesidades urgentes, sea para capacitar a las personas, sea para promover el crecimiento de las personas. Que no simplemente digamos: vete para tal lado, quítate de aquí para que no me estés molestando. Esa es la solución que los apóstoles le piden a nuestro Señor. Despide a la gente para que vayan a buscar de comer. Que nos dejen ya tranquilos, porque ya nos estamos poniendo de malas, porque ya se nos pasó la hora de nuestra comida. Qué fácil es despedirnos de los problemas. Y nuestro Señor les devuelve la pelota diciéndoles a los apóstoles: denles ustedes de comer. Como dándonos a entender: no sean ajenos a las necesidades de los demás. Busquen qué se puede hacer. Y aquí en nuestra patria, en nuestra ciudad, cada uno donde estamos, ¿qué podemos hacer? A veces hay divisiones en las familias. ¿Qué puede hacer cada uno de los que estamos formando parte de una familia para que se acaben las divisiones? No simplemente digamos: qué pesado es este ambiente. ¿Qué puedo hacer yo para contribuir a la unidad? Bueno, pues ahí nuestro Señor les pide lo que tengan ellos y se lo ponen en sus manos: 5 panes y 2 pescados. Esto es importante también en el Evangelio del día de hoy, ponerle en las manos a Jesús lo que nosotros podemos, aunque parezca que no sirve de gran cosa. Ante las necesidades, por ejemplo, de tantas personas que están viviendo la diabetes en nuestra patria, ¿qué podemos hacer? Y pongo esta situación porque es una necesidad real. ¿Qué podemos hacer? Pero hay tantas necesidades. Pero yo también quisiera decir, antes de dar los 5 panes y de los 2 pescados a quien los necesita, vamos a ponérselos en las manos a nuestro Señor. Que yo sepa ir con nuestro Señor y decirle: Señor, esto es lo que yo puedo hacer. Dispongo de 2 horas a la semana para apoyar alguna obra en favor de los demás. Señor, vengo a ofrecerte estas 2 horas que yo puedo poner. Señor, tengo 2 horas para ir a hacerme cargo de un enfermo que su familia ya está muy cansada porque tiene meses de estarlo atendiendo. Tengo 2 horas, Señor, las pongo en tus manos para que tú las hagas valiosas
en favor de quien me necesita. Es importante, y esto yo lo diría a nuestros gobernantes, a los maestros, a los empresarios, a los padres de familia, a los sacerdotes, a todos en general, que le pongamos nuestras posibilidades en las manos a nuestro Señor. Solamente en el encuentro con Jesús, solamente en el encuentro con el Salvador, podremos nosotros descubrir verdaderamente lo que podemos y debemos hacer en favor de los demás, aunque parezca insuficiente. Por eso el Evangelio nos dice que Jesús tomó en sus manos aquellos 5 panes y 2 pescados, los bendijo, los partió y los entregó a los apóstoles para que los repartieran. Es un primer anuncio de la Eucaristía. El verdadero alimento, la verdadera llegada de la salvación es Jesús, Eucaristía. Y es un primer anuncio de la Eucaristía lo que sucede en este Evangelio. Nos está diciendo Jesús, esto es un símbolo de lo que un día les voy a dar, que será mi cuerpo y mi sangre como alimento. Toda la persona de Jesús, si nosotros lo aceptamos, es el que puede darnos la fuerza, la luz, el camino para nosotros realizar el crecimiento de todo hombre y de todos los hombres. Por eso nuestro Señor entrega este primer anuncio de lo que será un día la entrega de su propia persona, para que nosotros nos nutramos con su palabra, con su cuerpo y con su sangre. Hoy el Evangelio nos presenta a Jesús, un Jesús no lejano, sino que vibra con lo que sufre, con lo que se alegra, con lo que le pasa a la gente. Un Jesús que nos enseña a comprometernos con el mundo en el que nos toca vivir y del que formamos parte y del que tenemos que ser constructores. Un Jesús que también nos enseña que la fuerza viene de Él, que tenemos que poner todo lo que está de nuestra parte como si todo dependiera de nosotros, pero también poner todo lo que está de parte de Dios como si todo únicamente dependiera de Dios, y conjuntar nuestras fuerzas y conjuntar la presencia de nuestro Señor para que construyamos la historia que el Señor nos ha encomendado. Que tengan un buen domingo.